Comenzamos entonces la unidad 2. Hasta acá tengan presente lo que ya hemos visto en la unidad 1, que nos sirve como para empezar a edificar este contenido respecto a qué es una obligación, y también porque ahora vamos a ir agregándole un poco más de profundidad al contenido y a adentrarnos en lo que verdaderamente se necesita si tenemos que hablar de una obligación, si queremos saber si lo que tenemos enfrente es una obligación. Esta es una bolilla sumamente importante porque, lógicamente, que nos va a determinar por exclusión cuándo estamos en presencia de una obligación y cuándo no. Acá vamos a estudiar los llamados elementos esenciales de la obligación. Estos elementos esenciales de la obligación son en la definición de Llambias, que es la que tienen transcripta en el PowerPoint, son los factores irreductibles que hacen a la existencia misma de la obligación. De manera que si alguno de ellos falta, este autor nos dice que puede haber cualquier otra figura jurídica, pero no una obligación. Esta definición, fíjense, ocupa cuanto mucho 2 renglones de transcripción. No es una definición compleja ni complicada para ustedes de estudiar, y es importante que esté bien dicha. Es una definición que, digamos, no requiere mayor análisis, pero muchas veces no saben en cómo definir algo sencillo, nos quedamos en el camino. Esta definición habla de los elementos esenciales como factores irreductibles. Muchas veces ese término se les olvida, pero tiene su razón de ser, porque se trata de cuestiones que no pueden obviarse, que tienen que ineludiblemente estar presentes si hablamos de una obligación. Si alguno de ellos elementos no se encuentra en la obligación, entonces no será tal. Estaremos en presencia de cualquier otra figura jurídica, de cualquier otro tipo de negocio jurídico, pero no será técnicamente o estrictamente una obligación. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Eso sería la definición. Ahora, si tenemos que hacer una enunciación o una enumeración, ¿cuáles serían esos elementos? Son los sujetos, esto lo aclaro en plural, porque no existe obligación unilateral, o sea que elemento esencial, esto también sirve para que lo corrijan en sus cuadros comparativos. No tenemos como elemento a el sujeto, siempre son los sujetos, siempre es en plural, cuanto menos tenemos un acreedor y un deudor. Por otro lado tenemos a el objeto, al vínculo jurídico y a la causa, que en este caso la causa que constituye elemento esencial de la obligación es la llamada causa fuente en particular. Para distinguirla de otro tipo de causas, como por ejemplo es la causa fin, que no es elemento esencial de la obligación, sí es elemento esencial del contrato, pero en nuestro sistema jurídico, en nuestro derecho positivo que mantiene la regulación legal separada, ustedes vieron que en la clase anterior cuando vimos metodología externa, y aparecía ese libro tercero, decía título primero de las obligaciones en general, título segundo, tercero y cuarto, contratos, y título quinto, responsabilidad civil. Bueno, si hablamos de contratos, que tiene una regulación legal separada de la obligación, ahí es donde aparece la llamada causa fin. Pero en nuestra materia, en la obligación, la causa fin no es un elemento esencial. Puede serlo en algunos países, en algunos supuestos de derecho comparado, donde hay una regulación unificada de obligaciones y contratos, ahí sí puede aparecer la causa fin. Pero en el caso nuestro, de Argentina, donde la regulación sigue siendo
separada, la causa, que es elemento esencial de la obligación, es la causa fuente, en tanto la causa fin es elemento esencial del o los contratos, ¿está? Bueno, y sin mucho trámite vamos a ir directamente al análisis del primer elemento esencial que les mencioné, al análisis de los sujetos de la obligación. Hasta acá nosotros ya hablamos bastante de los sujetos, ya han aparecido en el análisis de la misma definición del artículo 724, cuando hablamos de la bilateralidad, ya los hemos mencionado en varias oportunidades. Bueno, ahora vamos a ver un poco más en profundidad, en principio, quiénes son sujetos de esta obligación. Y acá no tenemos que ir más lejos que al libro primero del código, a la parte general, y remitirnos a lo que saben y sabemos acerca de la persona. ¿Por qué? Porque sujeto de una obligación puede ser cualquier persona, sea en el sentido humano, o sea, la persona llamada humana en el Código Civil y Comercial, o a la persona jurídica, ¿está? O sea, hablamos de persona en el sentido jurídico de la palabra, con las dos posibilidades de persona que tenemos nosotros prevista y regulada, la persona humana y la persona jurídica. Y si hablamos de una persona jurídica, podemos tener enfrente una persona jurídica de carácter público, como por ejemplo puede ser el Estado, nacional, provincial, municipal, la Iglesia Católica, o bien persona jurídica de carácter privado, como puede ser por ejemplo una sociedad, una asociación, una fundación, una mutual, un consorcio de propietarios, bueno, y todas las personas jurídicas que ustedes ya conocen y ya han estudiado seguramente en parte general. Hasta acá, entonces, esta persona, sea humana o jurídica, es la que va a revestir la calidad de sujeto de la obligación. Y sujetos, ya sabemos, tenemos dos: el llamado sujeto activo y el llamado sujeto pasivo, o como los solemos denominar, acreedor y deudor. ¿Quién es el acreedor? Es el que tiene el derecho a exigir de parte del deudor el cumplimiento de la prestación. O sea, es el que tiene ese poder de agresión patrimonial y es el que está facultado a exigir el pago, es él. Por otro lado, en el aspecto contrario, en el lado opuesto, esto lo mencionamos cuando vimos bipolaridad, la bipolaridad como carácter de la obligación, el sujeto pasivo, donde encontramos al deudor, es el que está destinado o compelido al cumplimiento de la prestación a favor del acreedor, o sea, el que está de alguna forma sometido a ese poder de agresión patrimonial que tiene el acreedor. Y aclaro, podemos tener sujetos individuales, o sea, hablar de un acreedor y un deudor, o bien podemos tener lo que se conoce como pluralidad subjetiva, es decir, varios sujetos en cualquiera de los polos o en ambos. Eso oportunamente vamos a ver cuando lleguemos a la unidad 6. Pero es válida la aclaración. Puede ser acreedor o acreedores y deudor o deudores, esos sujetos, ¿está? Bueno, resta analizar qué requisitos tienen que tener esa persona para ser sujeto de una obligación. ¿Por qué? Porque si bien en principio cualquier persona puede ser sujeto de una obligación, debe satisfacer 3 requisitos para efectivamente adquirir ese rol en una obligación. El primer requisito es que la persona debe tener capacidad. La persona debe ser capaz. Ahora bien, hay 2 tipos de capacidad en nuestro Código Civil y Comercial. Ustedes ya han estudiado en la materia anterior que existe la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio o de hecho. En principio todos gozamos, todos somos capaces de derecho, o sea, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones.
En cambio, la capacidad de hecho, no cualquier persona la tiene, que en el caso sería, recordando un poco los conceptos de Civil 1, sería la aptitud para ejercer por sí mismo esos derechos y esas obligaciones de las que ese sujeto es titular. No todas las personas gozan de esta capacidad de hecho o de ejercicio. Hay sujetos que pueden presentar algún tipo de incapacidad en este aspecto, entonces tendríamos que pasar en limpio si la pregunta es, bueno, teniendo en cuenta estas dos obligaciones, tipos de capacidad, ¿cuál es en definitiva la que se requiere para ser sujeto de una obligación? Bueno, la respuesta es sencilla. La capacidad que se requiere para ser sujeto de una obligación es la capacidad de derecho, ¿está? O sea, la persona debe tener aptitud para ser titular de la obligación, en su rol activo o en su rol pasivo. Puede tener a la vez capacidad de ejercicio, o sea, la capacidad de ejercer por sí mismo ese rol de acreedor o deudor. Pero en el caso de no tenerla, en el caso de ser una persona con incapacidad de hecho, por ejemplo, el supuesto del menor de edad, o el caso de la persona, por ejemplo, privada de sus facultades mentales o con capacidad mental restringida, estos sujetos también pueden ser titulares de obligaciones, o sea, gozan de capacidad de derecho, pero no tienen capacidad de hecho, y sin embargo podrían ser sujetos de una obligación. ¿Cómo sería la pregunta? Bueno, a través de la representación legal que les corresponda. En el caso de un menor de edad, saben ustedes, la representación legal le va a corresponder a ambos padres, a ambos progenitores, que tienen a su cargo la responsabilidad parental, o antiguamente denominada la patria potestad, y que entre esas cuestiones, entre esas facultades y deberes, aparece la representación en el caso de nuestra materia, digamos, o sea, que la persona tenga que ejercer por sí mismo y no puede hacerlo, por ejemplo, imagínense el caso de una persona que les quiera donar un inmueble a su hijo menor de edad. Lógicamente que ese menor de edad no podría concurrir a firmar la escritura pública de donación aceptando la misma. ¿Quién tendría que firmar en su lugar? Bueno, su padre y su madre, ¿está? Con lo cual queda en evidencia, la capacidad que se requiere es la capacidad de derecho. En tanto, la capacidad de hecho o de ejercicio podría ser suplida mediante la representación legal. Plenamente capaz desde el punto de vista de derecho, aclaro, de derecho, porque la incapacidad de ejercicio podría suplirse en el caso de que el sujeto no cuente con ese tipo de capacidad. O sea, Juan y Pedro van a firmar un contrato de compraventa, los dos son mayores de edad, no tienen ningún tipo de privación de la razón, no son penados ni condenados, en fin, todo lo que ustedes ya conocen acerca de las restricciones a la capacidad. Las dos personas se juntan en la escribanía y suscriben esa escritura pública. Hasta ahí no tengo ningún inconveniente, no tengo dudas de que son dos personas capaces en ambos aspectos, capaces de derecho y capaces de hecho. Ahora, si en el mismo ejemplo yo digo que Juan es menor de edad, entonces claramente que algo me tiene que hacer ruido y tengo que poner atención, porque ese menor de edad, si bien puede ser parte, puede ser sujeto en ese contrato, puede poder comprar o puede querer vender, la escritura pública no podría suscribirla a él. Y eso es porque, lógicamente, al ser una persona incapaz, nuestro sistema dispositivo establece que esa incapacidad sea de alguna forma suplida por la representación legal. Con lo cual tendríamos que hacer concurrir al padre y a la madre, o en el caso de la persona con capacidad restringida,
a ese apoyo o a ese curador que el juez le designe. O en el caso, por ejemplo, de las personas que si bien son mayores de edad, de alguna forma no acompañan en su plena capacidad y un juez les designa un tutor, por ejemplo, en ausencia de los padres un tutor. Bueno, en el caso de esos representantes, son ellos los que van a ir a suplir esa incapacidad de ejercicio y van a completar el círculo que hace la capacidad del sujeto. O sea, el sujeto termina siendo capaz, pero por intermedio de la asistencia de su representante. No, sí, es correcto. La incapacidad, voy a la consulta hecha por el chat. La incapacidad de derecho produciría la nulidad absoluta de la obligación. ¿Por qué? Porque no puedo yo confirmar el acto mediante ningún tipo de acto convalidatorio. En cambio, en el caso de la nulidad relativa, que sería un vicio convalidable, podría subsanarse, pero el problema es ahí, hay que ver en cada caso en particular, porque imagínense ustedes que el claro ejemplo de telenovela que es conveniente citar acá, imagínense ustedes que le hacen firmar una escritura de venta a una persona que no tiene su plena capacidad mental. O sea, una escritura completamente anulable. El punto ahí sería determinar el vicio, porque el vicio que tenga el acto jurídico es lo que va a determinar el tipo de nulidad. Si me dio dolo, error, esto es civil 1, chicos, aclaro. Recuerden ustedes que si el acto es realizado mediante error, dolo, violencia o intimidación, la nulidad es absoluta. Con lo cual, por más que estemos hablando de una incapacidad de ejercicio, podría producir la nulidad absoluta del negocio jurídico. Esto es rever actos jurídicos, teoría de los actos jurídicos, vicio, elementos del acto jurídico, elementos de la voluntad. Ustedes saben que el acto tiene que ser voluntario. Acá asiste igual cuestión, o sea, la obligación se debe celebrar también de la misma forma, en forma voluntaria. Entonces también tendrían que concurrir esa intención, discernimiento y libertad. Con lo cual, que si alguno de esos elementos se encuentra viciado, podría, por ejemplo, el discernimiento, podría producir la nulidad de la obligación, nulidad absoluta, podría llegar a ser absoluta. Ahora, podría haber una nulidad relativa, por ejemplo, si hablamos de que concurrió la madre y no el padre a firmar la escritura. Imagínense el caso de que los padres estuvieran separados de hecho, por ejemplo, y fue solamente la madre a firmar la escritura pública, el padre no. Y bueno, tal vez al padre lo podríamos hacer ir a ratificar en una escritura posterior, o inclusive en juicio, muchas veces se suple ese tipo de errores, y subsanar y convalidar esa tremenda omisión, pero no produciría la nulidad sino relativa. Sería un acto que no vulneraría el interés jurídico general, sino meramente de los particulares que están celebrando el negocio jurídico, y eso determinaría el tipo de nulidad que tengamos enfrente. Bueno, ya nos fuimos un poco por las ramas. A mí me importa que en este punto ustedes tengan en claro que la capacidad que se requiere para ser sujeto de la obligación es la capacidad de derecho. En tanto la capacidad de hecho o de ejercicio, en caso de no gozarla, puede ser suplida por el representante legal. ¿Está? De la que no podemos prescindir es de la capacidad de derecho. Punto. Fin de la explicación. Nada más que eso necesito yo que ustedes sepan en este punto. Bueno, el segundo requisito es que los sujetos deben ser distintos. Y acá hay que traer a colación lo que ya dijimos cuando hablamos de bipolaridad. En su oportunidad, esto fue la clase presencial que tuvimos, la única clase presencial que tuvimos, leímos incluso esos dos artículos, 931 y 932 del Código Civil y Comercial, donde aparece regulada la confusión. Bueno, hay que recordar
lo dicho en esa clase. Los sujetos de la obligación deben ser sujetos y patrimonios distintos. ¿Por qué? Porque en caso de que concurriera el rol activo y pasivo en el mismo sujeto y patrimonio, la obligación se extinguiría por confusión. Hay una excepción de alguna forma a esta regla. El doctor Claps no lo trata como excepción, pero a mi criterio es una verdadera excepción a la regla, en donde podrían concurrir, en donde en realidad, digamos, la obligación termina en cabeza de un único sujeto, en su rol activo y pasivo, sin producir la confusión de la obligación. Este artículo 931 descarta que esto sea una excepción, y ahora sí estoy de acuerdo en eso, porque hablamos de patrimonios distintos, no hablaríamos de un único patrimonio. Me refiero al caso del heredero, que hasta acá goza, porque la ley así lo determina, de la posibilidad de mantener separados el patrimonio propio y el patrimonio que va a heredar, ¿está? Como se mantiene esa separación a través de lo que se llama el beneficio de inventario, ahora vamos a ir un poquito más en profundidad a esto, pero simplemente para entrar en tema. El heredero, o también llamado sucesor universal, es aquella persona que ocupa el mismo rol y que va a continuar de alguna forma la personalidad jurídica del causante, del muerto. Y se va a transformar en acreedor, deudor y propietario de todo lo que el causante lo era. Ahora, podría presentarse un supuesto en donde entre causante y heredero hubiera existido, en vida, lógicamente, de ambos, una obligación. Imagínense, sin dejar volar demasiado la imaginación, que ustedes, hijos, le deben una suma de dinero a su padre. Algo de lo más usual, ¿no es cierto? Su padre le presta una determinada suma de dinero para emprender un negocio familiar. Bueno, en el camino, sin que se produzca aún la devolución de ese dinero, el padre muere. Muerto el padre, ustedes ya saben que el derecho sucesorio comienza en el momento mismo de la muerte del sujeto. O sea, a partir de ese mismo momento del segundo cero, los hijos, en principio los descendientes, se transforman en herederos forzosos de ese causante. Herederos por ley, porque la ley los llama a continuar esa posición y a continuar el ejercicio de esos derechos activos y pasivos. Heredero forzoso, hablo en principio descendiente, pero ya saben ustedes que en ausencia de descendientes iríamos hacia arriba, hacia los ascendientes, y también al cónyuge, a la persona que ha contraído matrimonio con esa persona que ha terminado de fallecer. Esos son los herederos forzosos en nuestro Código Civil y Comercial: descendientes, ascendientes y el cónyuge. Bueno, ahora bien, imaginemos que muerto el padre, el hijo sigue debiéndole una suma de dinero, pero ya ¿a quién se la va a devolver? Al padre no puede, porque el padre acaba de fallecer. Ahora, ¿se produjo entonces la confusión de ese crédito? Porque imaginemos que hasta ahí la calidad de acreedor la tenía el padre y la de deudor la tenía el hijo. Pero muerto el padre, es el hijo el que va a heredar ese rol de acreedor. O sea, terminaría reuniéndose en la misma persona humana, en la misma persona física, la calidad de deudor por derecho propio y la calidad de acreedor por esa cuestión que dispone el derecho sucesorio, de que ahora lo acaba de heredar.
Entonces, si se reúnen en la misma persona la calidad de acreedor y deudor del crédito, ¿se produciría entonces la extinción por confusión? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque estaría faltando esa otra característica que establece el artículo 931, que habla de que debe reunirse en una misma persona y en un mismo patrimonio la calidad de acreedor y deudor. Y en este caso no estamos hablando del mismo patrimonio. ¿Por qué? Porque en tanto está vigente esta disposición que mantiene a los patrimonios separados, no se produce la confusión de los mismos, con lo cual yo voy a seguir teniendo jurídicamente en claro qué es mío, qué integra mi patrimonio personal o el patrimonio propio del hijo, y qué patrimonio es el que ese hijo va a heredar o va a componer ese acervo sucesorio. Por ello, en el juicio sucesorio, una vez que llegamos a la declaratoria de herederos y ya sabemos quiénes lo van a heredar, el paso siguiente es confeccionar el inventario de bienes, porque justamente al realizarse el inventario de lo que el causante dejó, se determina con precisión qué es lo que ese heredero que acaba de ser declarado tal va a recibir en concepto de herencia. Entonces queda bien escindido lo que es el patrimonio heredado de lo que es el patrimonio propio. Con lo cual no operaría la confusión de la obligación, ni tampoco la confusión de otro tipo de créditos. Por ejemplo, imaginemos que hasta acá, hasta el momento en el que se produce el fallecimiento del padre, cada uno, o sea, el padre en vida, cada patrimonio, cada sujeto tiene sus propios créditos y deudas, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que el patrimonio no solamente se compone de los bienes o cosas que uno posee, sino que también se integra del aspecto pasivo, o sea, el patrimonio es una universalidad de bienes. En su aspecto activo, o sea, lo que puedo yo tener en bienes o en los créditos de los que yo sea titular, pero también en el aspecto pasivo, o sea, de aquellas deudas que yo soy titular. Y ese patrimonio corresponde a cada sujeto, ¿no es cierto? Es un atributo de la personalidad. Ahora, cuando se produce el fallecimiento, no se produce tal confusión entre patrimonios, con lo cual, imaginemos que ese causante no solamente dejó herederos, sino que también dejó acreedores. Hubiera dejado acreedores. Bueno, ese acreedor va a ir a buscar al hijo para cobrar, ¿no es cierto? Porque el hijo es ahora su nuevo deudor. Ustedes ya saben que el heredero se transforma en acreedor y deudor de todo lo que el causante era acreedor y deudor. Con lo cual, si el causante le debía algo a alguien, ese alguien va a perseguir el cobro de su crédito ahora en cabeza de sus herederos, de sus sucesores universales. Ahora, ¿cuál va a ser el patrimonio respecto al cual ese acreedor va a tener que perseguir el cobro de su crédito? Ese cobro de crédito lo va a tener que perseguir del patrimonio relicto, se llama, del acervo sucesorio, de lo que el causante, de lo que su deudor dejó, con lo cual nunca podríamos hacer ese cruzamiento que muchas veces se pretende en la justicia y uno tiene que poner las barbas en remojo y analizar con detenimiento. Por ejemplo, cuando viene el acreedor y pretende embargarle el sueldo al hijo para pagar un crédito que era ajeno al hijo, un crédito que contrajo su padre en vida. No, momento acá, porque estamos hablando de que el sueldo es una remuneración de una actividad lícita propia, ejercida por derecho propio, que integra el patrimonio del hijo. Entonces, al patrimonio del hijo únicamente lo podrían agredir o atacar los acreedores del hijo. Los acreedores del padre deben perseguir el cobro del crédito del patrimonio que hubiera dejado el padre. Por eso siempre es aconsejable, como acreedor, presentarse en el proceso sucesorio
como tal, indicar ese carácter, que el causante tenía con ustedes una deuda y que la deuda al momento del fallecimiento no se había aún pagado, para ver justamente a partir de lo que se consigne en ese inventario de bienes, de dónde se van a cobrar, perseguir de esa forma el cobro de su crédito, dentro del marco del proceso sucesorio, ¿está? Ahora, hasta ahí yo sé, divido las aguas de alguna forma, pero muchas veces la cuestión se planteaba, como les mencionaba hace un rato, cuando el crédito se ha contraído entre heredero y causante, porque es ahí donde uno podría, a simple vista, pensar que se estaría produciendo la confusión del crédito porque los sujetos han dejado de ser distintos y se han unificado en cabeza de una única persona. Y sin embargo, decimos que no, y que en ese caso este requisito de que los sujetos deben ser distintos se mantiene, aún en esta circunstancia, porque si bien hablamos de la misma persona humana, hablamos de patrimonios distintos. Entonces no se produciría la confusión conforme a la definición del artículo 931, ¿está? Ahora, ¿a quién le deberíamos pagar? Entonces, como deudores, porque si hablamos de que el crédito subsiste, entonces, ¿cómo se produciría el pago del crédito? Y bueno, esto es una cuestión de los casos en concreto, porque si hablamos de un único heredero, entonces no tendría, perdería virtualidad ese pago, porque yo sacaría el dinero de un bolsillo, lo pasaría de mano, y como acreedora, ahora en representación del causante, lo metería en el otro bolsillo. No tendría mayor importancia. Ahora, ¿qué pasa si ese heredero tiene hermanos, por ejemplo? Si son 4 hermanos. Entonces, claro, ahí sí tiene otro sentido, porque ahí yo tengo la calidad de acreedor repartida ahora en 4 cabezas. Entonces, si bien yo no tendría que cobrarme a mí misma mi parte, porque el principio general que todos sabemos es nadie puede ser acreedor y deudor de uno mismo. Bueno, en la cuota parte que le tocaría o sea, en el 1/4 que le correspondería a ese heredero, no se produciría el pago en razón de lo que les acabo de decir. Pagaría con una mano y con la otra guardaría el dinero. Pero en las partes restantes, en los cuartos restantes de sus 3 hermanos, sí les interesaría a ellos percibir el cobro del crédito, con lo cual tendría que producirse el pago de la obligación, probablemente también en el marco del proceso sucesorio, porque ese crédito se va a inventariar también en el inventario y avalúo de bienes, se va a consignar, bueno, el causante dejó un inmueble y era titular de un crédito de, imaginemos, 100.000 pesos, que le adeudaba Juan, su hijo. Entonces Juan, deducida su cuota parte, o sea, 75.000 pesos, va a seguir debiendo al sucesorio y va a tener que integrarlo como parte de ese acervo sucesorio que se va a terminar repartiendo en la proporción que les corresponde, 1/4 a cada uno con sus hermanos. ¿Está? Bueno, todo esto hace a esta explicación de que la obligación, si bien presupone que estemos en presencia de sujetos distintos, podría llegar a plantearse el supuesto del heredero que reciba a título mortis causa la calidad de deudor o de acreedor, y se unifique y se concentre en su misma persona, pero que no se produciría la confusión de la obligación por mantenerse los patrimonios separados en razón del beneficio de inventario, como se llama en derecho sucesorio. ¿Está? Bueno, y por último, el tercer requisito que necesitamos para que el sujeto de la obligación sea tal, es que debe ser determinado o determinable. Sujeto determinado es aquel que está perfectamente individualizado desde el nacimiento de la obligación. Yo sé desde que la obligación comienza a existir que Juan es deudor y que Pedro es acreedor. No tengo ningún inconveniente. Ahora,
podría plantearse el sujeto determinable, o sea, podría tener un polo, por ejemplo, el polo deudor, sin total determinación. Esa cierta indeterminación inicial debe necesariamente cesar al momento del pago del crédito. Al momento del pago de la deuda es cuando los sujetos ya deben estar, en ambos casos, individualizados, o sea, determinados. Ya se cierra el círculo de indeterminación al momento en que la obligación se paga. Pero hasta antes de ese momento puede ser que alguno de esos sujetos sea determinable. Y acá tenemos varios ejemplos que están consignados en el PowerPoint. Algunos son más ejemplificativos que otros, voy a tomar un par para que ustedes vean la diferencia. Por ejemplo, el caso de la oferta al público. En el caso de la oferta al público, imaginemos que Musimundo emite un folleto con ofertas respecto a una serie de electrodomésticos. O sea, se compromete, asume la obligación de vender, de comercializar un producto que cuenta con tales características a este determinado precio y en esta determinada forma de pago. O sea, está asumiendo esa deuda. Ahora, ¿sabe Musimundo quién va a ir a adquirir, quién va a ir a comprarle el producto? No, no lo sabe. O sea, yo tengo a Musimundo como sujeto deudor, por ejemplo, perfectamente determinado, pero tengo a un acreedor determinable. ¿Está? Recién cuando el consumidor ingrese al negocio y se presente y exprese su voluntad de adquirir el producto y vaya a la caja a efectivizar el pago, entonces ahí el sujeto acreedor se volvería determinado. ¿Está? Otro ejemplo más gráfico aún, la llamada promesa de recompensa. La persona perdió a su mascota, entonces publica en todas las manzanas alrededor de su casa el cartel con la imagen del, perdón, con la imagen de la mascota, con la consigna, se gratificará la devolución con la suma de 1.000 pesos a quien lo encuentre, número de teléfono tanto, dirección tanto. O sea, asumo como dueña de esa mascota extraviada, me asumo deudora de alguien. Ahora, ¿sé quién va a ser ese sujeto? No. O sea, tengo nuevamente un sujeto deudor determinado, pero tengo un acreedor determinable. ¿En qué momento va a cesar esa indeterminación? Bueno, al momento del pago. Cuando quien lo encuentre concurra al domicilio establecido en la publicidad y se presente con la mascota y solicite el pago de la recompensa, ese sujeto acreedor se va a volver perfectamente determinado. ¿Está? Hay otros sujetos determinables también consignados en el PowerPoint. Me parece que esos dos son los más ejemplificativos para indicar esta cuestión. No creo que no amerita mayor explicación que esta. ¿Hay alguien que tenga hasta acá alguna duda? Acá estoy viendo bonos, oferta de bonos. También sería lo mismo, similar a la cuestión de oferta al público. Hay otros supuestos, por ejemplo, el caso de la persona por nacer, porque lógicamente que hasta tanto la persona no nazca, ustedes ya saben que si bien la persona es tal desde el momento de la concepción en el seno materno, recién al producirse el nacimiento con vida, de alguna forma como que se perfecciona el concepto y la adquisición de todos esos derechos y obligaciones que había contraído estando todavía concebido en el seno materno, o sea, siendo una persona por nacer. Hasta tanto no nazca, no tengo un sujeto perfectamente determinado. O sea, puede nacer sin vida o puede nacer un sujeto como puede nacer otro, y en tanto no lleguemos a ese estadio, no voy a tener un sujeto determinado, sino un sujeto determinable. ¿Está? Bueno, y por último, el programa les pide
sujetos en la relación de consumo, acá tenemos que ir a la Ley de Defensa del Consumidor, a la 24240. Les voy a compartir la pantalla para ir a lo importante. De paso hacemos repaso, ¿está? Hasta acá habíamos llegado. Bueno, los sujetos en la relación de consumo, ustedes habrán visto que este Código Civil y Comercial ha incorporado también en su regulación, digo, habrán visto porque lo mencionamos en la clase anterior cuando vimos metodología, que aparecen ya regulados en un título propio los contratos de consumo, que es en particular a donde apunta este tema. Cuando hablamos de una relación de consumo o de un contrato de consumo, en ambos casos hablaríamos de los mismos sujetos, aparecen estas nociones ya no hablamos de acreedor y de deudor, sino de consumidor y proveedor. Esos son los dos sujetos de la relación de consumo. Justo esto no se lee bien, pero vamos puntualmente a lo que nos interesa. ¿Quiénes son los sujetos en la relación de consumo? Bueno, el consumidor, que está definido en el actual artículo 1092 del Código Civil y Comercial y en el primer artículo de la Ley 24240, que ha sufrido también una modificación por la Ley 26994, que es la ley que sanciona el Código Civil y Comercial, y deja a ambos conceptos prácticamente idénticos. ¿Qué dice la regulación actual? Dice que consumidor es una persona, básicamente puede ser humana o jurídica, que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final, que eso es lo determinante, sea que lo haga en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Básicamente hablamos de consumidor cuando va a ser destinatario final de esos bienes o servicios que adquiere, ¿está? Por otro lado, el otro sujeto de esta relación es el proveedor, definido en el artículo 2 de la Ley 24240, que es la persona también humano-jurídica, público-privada, que en forma profesional u ocasional es el que provee, no hay mucha ciencia acá, de bienes o servicios al consumidor. O sea, la persona que le facilita esos bienes y servicios al consumidor es el llamado proveedor. ¿Está? Obviamente que el proveedor está obligado, en la Ley de Defensa del Consumidor hay una serie de deberes y de obligaciones que tiene este sujeto en particular, porque ya saben ustedes que la parte débil de esta relación es el consumidor, y lógicamente que en cuanto a la interpretación de los contratos de consumo y de la misma ley en la resolución de casos y de la interpretación de los contratos, siempre se lo hace en favor o en la interpretación más favorable a esa parte débil que es el consumidor. Así como tenemos el indubio pro reo en el derecho penal, tenemos acá el indubio pro consumidor, que es tender siempre a restablecer ese equilibrio que no rige y no prima en este tipo de relación donde el consumidor no tiene o carece de posibilidades de negociación y de disponer de las cláusulas contractuales como lo haría en otro tipo de contratación. Acá generalmente hablamos de contratos con cláusulas predispuestas o contratos formulario, donde el consumidor lo único que hace es expresar su voluntad a través de la suscripción del contrato, de consentir o de asentir esa relación sin poder negociar ningún tipo de cláusula de las que están ya predispuestas antes de que él se siente a leer el contrato, si lo lee, si es que lo lee. Por eso, de estos dos sujetos en la relación de consumo, es que la ley siempre vela por el interés de la parte débil, que, insisto, es el consumidor, ¿está?
Bueno, lo siguiente sería comenzar con objeto. ¿Ustedes me escuchan?